Gracias por estos momentos de alabanza, de adoración. Estar en tu presencia, Señor, es lo más glorioso. Y no queremos salir de ella, Señor. Ahora queremos seguir en tu presencia, Señor, mediante el estudio de tu palabra. Ilumina nuestra mente, Señor, nuestro corazón, para que podamos salir de esa ignorancia mediante el conocimiento de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, ministre la palabra. Honramos tu glorioso nombre. Sabemos, Señor, que tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Que en esta hora, Señor, ese martillo quebrante la dureza de corazón, Señor. De manera, Padre mío, que podamos recibir la palabra con gozo, con alegría. La palabra que instruye. La palabra, Señor, que nos conduce a la vida eterna. Por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios bendiga. Capítulo 2 de Habacuc. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Señor, queremos elevar nuestra oración porque creemos en tu palabra y ahora disponemos el corazón. Tu presencia continúa con nosotros, Padre. Y tu Santo Espíritu, Señor, redarguya nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordando un poco lo que dice la Sulamita en el libro Cantares, verso 2. Nada más la primera expresión dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Esto nos parece un poco difícil de comprender porque ¿cómo es posible que estamos dormidos pero a la vez velando? Depende del tipo de experiencia que tengamos, pero quizás seamos, literalmente hablando, quizás seamos de las personas que dormimos tan profundamente que ya no percibimos nada hasta que despertamos. Pero el profeta Habacuc habla de velar. Este es un mandamiento para la iglesia de Cristo. En estos últimos tiempos es necesario velar y orar. Pero ¿cómo es posible que la Sulamita haya estado dormida y a la vez velando? Podemos entonces entender que hay un estado del alma que se le llama el subconsciente. Y este subconsciente es el que debe estar, aunque ahora los psicólogos ya le llaman el inconsciente. Ya dejó de ser llamado subconsciente, ahora le llaman inconsciente. Lo que vamos a entender es que el alma no puede estar relajada. Nuestra vida tiene que estar alerta acerca de los llamados de Dios. Y aun cuando estemos dormidos, no podemos estar descuidados. Debemos entender que velar significa estar insomnio, estar de vigilia, estar cuidando los acontecimientos. Y en términos más comunes sería desvelarse. Y vigilar porque algo importante va a acontecer.
que es la venida del Señor. La iglesia debe estar alerta. Pero también es necesario percibir el llamado de Dios desde dos puntos de vista. Uno de ellos, estar alerta, vigilando por la venida del Señor. Pero el otro es porque Dios, ciertamente cuando dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios tiene dos maneras de manifestar su gloria en este tiempo. Una de ellas, estar al pendiente, como lo acabo de decir, por su segunda venida. Pero la otra es porque es el momento en que han de resurgir muchas cosas inesperadas. Y tal vez muchas esperadas. Es el momento en que ministerios que no han fructificado, es el momento que van a fructificar. El llamado de Dios es porque muchos que han estado enfermos van a sanar. Muchos que han estado dormidos van a despertar. Muchos que han estado inactivos van a ser activados. Muchos que han estado en oprobio ahora van a ser liberados. La bendición de Dios se aproxima, pero solo para aquellos que están vigilantes. Estar vigilantes es estar atentos, pero no en una condición pasiva, sino activa. Y como estamos hablando de un reino espiritual, el creyente debe estar en una actitud activa, sobre todo, principalmente orando. Y orando, esto nos conlleva la lectura de la Biblia y todo lo demás que hemos mencionado. Pero principalmente orando. Esto es lo que estaba haciendo el profeta Habacuc. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Era un tiempo de angustia para la nación hebrea. Era un tiempo de aflicción para el profeta Ageo. Y él presenta una queja ante el Señor. Y le dice: Señor, la justicia no se manifiesta, tu presencia está lejos, no sé qué hacer. Hay desesperación, hay ansiedad. ¿Y hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. La ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad. El impío acecha el juicio, al justo. Y por eso sale torcida la justicia. Hay una serie de quejas del profeta Habacuc. Y esta profecía es también para este tiempo. En aquel momento el Señor le dice: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aquel que logre captar estos mensajes de Dios va a correr, se va a apresurar, va a actuar, no va a permanecer pasivo. Porque Dios le dice a Habacuc, para que el que declara en tablas la visión, para que corra el que leyere en ella. Todo aquel que se perciba de las advertencias de Dios va a correr, va a apresurarse. Y esto no es nuevo. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, le dice a Lot: escapa por tu vida, corre por tu vida, sálvate. Y esto es lo que Dios está diciendo al profeta Habacuc. El que cree en la visión, que corra, que se apresure, que no espere a orar, no espere interceder, no espere a santificarse, no espere, inmediatamente ponga las manos en la obra.
La sulamita dormía, pero su corazón velaba. Esto en nosotros debe ser una conducta ya normal. En estos tiempos hay más exigencia. Debemos estar alertas en espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué digo yo? Solamente en el estado subconsciente o inconsciente, sino espíritu, alma y cuerpo. En todo nuestro ser debemos estar alertas. Por eso al Evangelio se le conoce como las buenas nuevas, porque son buenas noticias para los pecadores de que hay salvación, son buenas noticias para los enfermos, porque es el tiempo de sanar, son buenas noticias para los presos, porque es el tiempo de ser libres, son buenas noticias para los desahuciados, porque es el tiempo de la bendición. Son buenas noticias, porque no tenemos por qué estar tristes, tenemos un Dios glorioso, un Dios de victoria, un Dios de bendición. El que estaba ciego ahora es el tiempo de que vea, el que estaba sordo es el tiempo de que oiga. Estos son los tiempos del Señor. No debemos afligirnos porque las señales de los últimos tiempos están amenazando y están entristeciendo a mucha gente. Sí, todo eso habrá de acontecer, pero la buena noticia es que el Señor tiene salvación. El Señor tiene bendición para su pueblo. Y entonces estaba diciendo que en estos tiempos hay más exigencia para nosotros. En el sentido de que no solamente debemos estar cumpliendo con nuestras funciones normales, sino ahora hay que estar alertas, hay que estar vigilantes. Tiempos de vigilia. Tiempos en los cuales se requiere más la unción del profeta. Tiempos en los cuales se requiere estar percibiendo los acontecimientos y todo esto mediante la oración. Hay que estar vigilantes sobre todo en la oración. Tal vez nos parezca un tanto complicado, una sobrecarga la exigencia de estos últimos tiempos, de que aparte de nuestra función normal de trabajo en el Señor estamos hablando, y todavía se nos pide estar alertas, vigilantes. Esto significa que debemos redoblar esfuerzos. Y es bíblico. En los tiempos de Nehemías, la historia nos cuenta que cuando estaban reedificando el templo, literalmente dice, los que edificaban en el muro, los que arreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Con una mano pegaban ladrillos, con la cuchara, las funciones de albañil, y con el otro tenían la espada, porque había que pelear y defenderse de los enemigos. Es bíblico entonces tener dos oficios en este tiempo. Nuestro trabajo normal, llenándonos de Dios, estableciendo el reino de Dios, y redoblar esfuerzos. Esto significa dedicar más tiempo a la oración, significa ayunar más, significa redoblar más los esfuerzos. Pero como dijo el Señor a Habacuc, para que corra el que leyere en ella. Si alguien lee, si alguien oye la visión de Dios, va a correr, va a apresurarse a cumplir con el Señor. Pero si alguien no la lee, pues va a permanecer inactivo. Es un estado, es un tiempo en el cual significa, les decía, redoblar esfuerzos. No solamente en nuestro estado consciente, sino aún como la sulamita. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Aún en el subconsciente, pero implica una actividad en espíritu, alma y cuerpo, día y noche. Esto significa vigilar de manera continua. Hemos estado insistiendo en el término continuo porque los tiempos requieren más
entrega de la iglesia de Cristo, más consagración. Esto porque Dios trata de contrarrestar esfuerzos, es porque está tratando de combatir ese estado de relajamiento de los cristianos, esa indolencia, esa desidia de los cristianos. Un aspecto importante también que mencionamos de estos tiempos de Noé y de Lot era que malgastaban el tiempo en cosas que no edificaban, que no le eran útiles a Dios. Y por eso Dios está tratando de contrarrestar este tipo de actitudes en este tiempo. Que ya se quite de la iglesia de Cristo, del creyente, la indolencia. Que ya no malgaste su tiempo, sino que lo dedique a vigilar. A su función normal, ya a vigilar. Hay que estar alertas, alertas insomnes. Pero cuando Dios habla de que la iglesia debe estar alerta, vigilante, es porque se da cuenta que hay una iglesia adormilada, una iglesia con estupor y aletargamiento, una iglesia modorra, una iglesia que en lugar de estar vigilante está durmiendo, una iglesia que qué lástima que para las cosas de Dios se duerme y para las cosas de la carne está despierta. Eso es lo más triste y la prueba más contundente. Para las cosas de Dios está dormida y para las cosas de la carne está despierta. Por eso este es el llamado, porque Dios ha visto una iglesia modorra. Y en mensajes anteriores hablamos de una iglesia desprovista, desnuda. Una iglesia que no tiene interés ni de su propia salvación. Esto es tremendo. Una iglesia indolente. Una iglesia que necesita despertar del sueño. Y de esto nos habló el profeta Isaías, nos habló el apóstol Pablo. Mensajes tras mensajes les decía: despiértate iglesia, despiértate nación, despiértate y te alumbrará la luz de Cristo, porque estaba en un aletargamiento espiritual, estaba en un estado de somnolencia. Y cuando hablamos de estado de somnolencia, hablamos de inactividad. Hablamos de inactividad, hablamos de pasividad, todo propiciado por la indiferencia al reino de Dios. Esto es grave, es lo que Cristo quiere corregir en nuestra vida como cristianos, como parte de la iglesia de Cristo. Y el Señor viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. No viene por una iglesia modorra, dormilona, inactiva, indolente, porque eso no le sirve. Dios viene por una iglesia dinámica, por una iglesia que esté activa, que esté vigilante, por una iglesia que esté al pendiente de los acontecimientos del llamado de Dios. Debemos estar en guardia también contra las tentaciones, porque este es un tiempo de muchas tentaciones. Hay mucha tentación precisamente a este aspecto, a la somnolencia. Hay una tentación muy generalizada a la indolencia,
a la indiferencia. Esas son las inclinaciones carnales que la iglesia está sufriendo. Lo más triste es que solo cuando se trata de Dios, porque en la carne la iglesia está activa. Es lamentable entonces que la iglesia, en lo que concierne al Señor, esté adormilada, pero en las cosas de la carne esté despierta. Es muy fácil saber. Cuando empezamos a leer la Biblia y nos da mucho sueño, es un indicio muy claro de que la iglesia está modorra, adormilada. Y poco tiempo podemos durar leyendo la Biblia. Pero cuando se trata de paseos, diversiones, películas, programas de televisión, ahí sí la iglesia está muy despierta. Al pendiente de modas, de noticias, alerta en todas las cosas mundanas. Quiere decir, si este es el caso de la iglesia de Cristo, quiere decir que la iglesia de Cristo anda mal. Está muy al pendiente de modas, está muy al pendiente de noticias, está muy al pendiente de todo lo que acontece en el mundo, pero las noticias que Dios le está dando, las advertencias de Dios, las tienen poco. Eso habla de una iglesia indiferente. Y la indiferencia es una manifestación de rebeldía. Por lo tanto, este es el llamado a que la iglesia de Cristo deje ese tipo de conductas. Son malignas, son malignas ese tipo de conductas de indolencia, de indiferencia, de pasividad. Todo lo que venimos hablando de conductas de la carne son malignas y son destructivas. Van contra el llamado de Dios. Hay quienes se encuentran en este tiempo inquietos, confundidos, impacientes tal vez. Pero esto, ¿por qué sucede? Porque también es un tiempo en el que muchos cristianos están esperando respuesta de algo. Lo que el Señor le dice a Habacuc es precisamente esto. Están esperando respuesta, o todos de alguna manera esperamos respuesta de Dios acerca de alguna necesidad, de alguna situación específica. Y como no se cumple, venimos a asumir una actitud así como la del profeta Habacuc. Se cae en desesperación, se cae en impaciencia, se cae en desánimo. Pero Dios no ha olvidado la petición de su pueblo. Dios no ha olvidado las necesidades de sus hijos. Y con tantos mensajes de que el Señor viene pronto y que están aconteciendo tantas señales, el creyente tal vez piensa que como se aproxima el fin, quizás ya no vaya a recibir sus bendiciones. Pero el Señor, al contrario, afirma que sí las va a contestar, que sí va a responder a sus hijos, pero también Él está esperando que la iglesia de Cristo se santifique. Yo no conozco, no me acuerdo que una parte de la Biblia mencione que se dan bendiciones a los rebeldes. No la conozco yo. Por eso debemos entender los principios bíblicos. Las bendiciones son para los obedientes y los castigos para los... Muy sencillo esto. Pero al tema, el profeta Habacuc está desesperado porque está esperando respuestas. Es el fin que espera. Dios también quiere bendecir a su pueblo. Pero es necesario que la iglesia esté
vigilante, que la iglesia esté velando. Esto me queda muy claro porque así veamos la conducta del profeta Habacuc. Cuando ya el Señor le dice, espéralo, dice, voy a estar al pendiente, voy a estar sobre mi fortaleza, voy a estar sobre la guardia, sobre la torre para vigilar, y desde ahí voy a estar al pendiente a ver qué me dice el Señor. Esta es la actitud que debe asumir un creyente el día de hoy, en estos tiempos. Este mensaje de Dios vino a transformar el corazón del profeta porque se quitó aquella angustia, se quitó aquella preocupación y dijo, ahora voy a estar al pendiente. Dios ya me confirmó y solo voy a esperar. Y el Señor le dijo, solamente vas a esperar. Una cosa te pido, Habacuc, que estés vigilando, que estés velando, que ya no estés adormilado, ya no estés modor. Ponte de vigila y espera la visión. Espera que se cumpla mi palabra. Pero, como lo mencioné hace rato, vigilar principalmente en oración. Las cosas no van a venir por sí solas. Las bendiciones no llegan nada más por casualidad, no. Lo que hoy estamos esperando y conforme a los tiempos que estamos viviendo, esto requiere vigilar, velar y orar. El Señor promete responder. Está comprometido a dar una respuesta a sus hijos, una respuesta favorable. Estar vigilantes. Quien no esté vigilante está expuesto a perder sus bendiciones y, en el peor de los casos, a no darse cuenta cuando el Señor ve, en el peor de los casos. Por eso, el llamado de Dios es